Hay estrategias que aciertan el 100% de las veces. Pasa que te lo cuento. No te lo cuento yo, te lo cuenta Batman. Hola, ¿cómo estás? Bueno, es una pequeña broma lo de Batman, pero mira, quería comentar una pregunta que a un alumno que era que, bueno, él había visto un robot y demás que acertaba al 100% de las veces y quería saber si eso era posible. Te lo voy a explicar con un gráfico para que veas cómo funciona el mercado. No digo que haya robots muy buenos, que funcionan muy bien, pero normalmente si son robots de retail, bots que trabajan como traders individuales o pequeños traders, es muy difícil que acerten el 100% de las veces. Te diría que prácticamente la media, ahora verás cuáles son las medias de acierto y por qué ocurre así, o sea, tiene un porqué todo, ¿no? Si es un robot institucional, puedes acercar un poco más, pero también te vas a encontrar con grandes pérdidas frente a terceros en caso de que tengas que contrarrestar alguna entrada fuerte de otro gran jugador, ¿no? Por lo tanto, 100% de las veces es imposible que funcione un bot. Durante un periodo de tiempo determinado, puede ser. Puede que durante un periodo de tiempo haga una serie de aciertos. Ahora te explicaré, por ejemplo, un motivo por el cual durante un periodo corto de tiempo podría estar acertando en una gran parte de las operaciones, pero en un tema contenido en el tiempo, seguro que no. Entonces, voy a compartir la pantalla. Bien, mira, aquí tienes, bueno, vamos a trabajar con este activo porque yo creo que es el que mejor se ve todo. Este es el euro dólar. Entonces, como ves, estos son velas japonesas. ¿Vale? Estaba aquí con las velas Hekinashi, que son otro tipo de velas. Estas son las velas japonesas. Aquí hay un montón de pruebas que estoy haciendo con diferentes indicadores y tal. Pero bueno, estos los tengo todos activados. Entonces, estos son las velas japonesas y estamos hablando de una hora. Da igual que hablemos de una hora, que de un día, como quieras hacerlo, ¿no? Pero fíjate, vamos a poner una hora. Fíjate que aquí hay dos movimientos principales que tiene el precio. Un movimiento principal que es cuando llega aquí a estas zonas, ¿vale? Que hace como una especie como de zonas específicas, o sea, tomar este rectángulo, ¿vale? Que es lo que se llama los mercados laterales, que es esto de aquí. Podríamos llevar todo esto. Esto es lo que sería una falsa ruptura en teoría. Esto es otra cosa. Desde el punto de vista de análisis que utilice, puede ser una cosa u otra, ¿vale? Y luego estas rupturas de aquí fuertes, que son eh, las que definen una tendencia, ¿no? Como las ves aquí. Bueno, entonces, realmente el mercado se mueve en dos fases, en dos grandes fases. Una que es la fase de lo que serían mercados que se denominan laterales, serían estos mercados de aquí, y otro que son los mercados en tendencia. Entonces, habitualmente en los mercados laterales, en casi todos los activos, no en todos, porque depende, por ejemplo, de las fases en las que nos encontremos o en el momento de mercado en el que nos encontremos, puede haber variaciones. Pero normalmente las fases de lateralización, la fase del mercado lateral, viene a ser un 70% del tiempo, ¿vale? Es decir, un 70% del tiempo el mercado está lateralizando. Lógicamente, si tú te vas a temporalidades más pequeñas, aquí, a su vez, esto que hemos denominado como un lateral en una hora, si te vas a 10 minutos, pues el lateral podría ser este de aquí, ¿vale? Podría definirse, vamos a ir a 5 minutos que sea más, ¿vale? Pues el lateral, por ejemplo, podría estar más en esta zona de aquí, por ejemplo, y esto ya podría ser perdón, voy a traer esto para acá.
Esto ya podría ser como un intento de tendencia, de tendencia alcista, etcétera, aunque luego baja. Pero aquí, aquí generaría otro lateral, como otra consolidación ahí, una consolidación para luego hacer una distribución, etcétera. Entonces, lo que ocurre en el mercado es que el 70% del tiempo aproximadamente está en esta fase y el 30% del tiempo está en estas otras fases de crecimiento de movimientos bruscos del mercado, crecimientos rápidos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que para estas estrategias en trading algorítmico, nosotros utilizamos lo que se llama estrategias de reversión a la media, mean reversion, reversión a la media, que también se pueden utilizar aquí. Luego te voy a contar cómo, ¿vale? Pero lo normal, donde se aplican principalmente es aquí. ¿Y qué es lo que hacen estas estrategias? Identifican zonas donde puede haber aquí zonas de cambio de tendencia y, por ejemplo, hacen un cambio de tendencia aquí. ¿Vale? Cuando llegan aquí, hacen un cambio de tendencia y entran aquí a la baja. Y cuando llegan aquí abajo, pues entran a la alta, a la alza. Y cuando llegan aquí en esta zona, pues entran a la baja. Aquí en esta zona, aquí entran a la baja. Perdón. Esta zona aquí entran a la baja. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que van haciendo? Van ganando más o menos constante, ¿no? ¿Qué ocurre cuando llegan aquí? Cuando llegan aquí, en muchas ocasiones, la mean reversion pierden. ¿Por qué? Porque están esperando a que llegues aquí. ¿Para qué? Para entrar a la baja. Perdón, así. Que llegues aquí a esta zona, más o menos, a la zona de la amarilla, para entrar a la baja. Pero ¿qué es lo que hace el mercado? Que lo rompe y entonces hace saltar los stop loss de las operaciones. Los stop loss, a lo mejor no, depende cómo esté organizada tu estrategia, puede tener o no puede tener, etcétera. Pero lo que puede hacer es saltar aquí los stop loss de tus operaciones. Con lo cual aquí dices, pues esta haría un 3-1. Vale, perfecto. Ahora viene aquí y de pronto tú dices, bueno, pues cuando llega aquí a esta zona, como ha llegado aquí, pues yo entro a la... Y te vuelve a romper los stop loss de tus operaciones. Cuando te llega a ti por aquí, pues a lo mejor vuelves a hacerle a la baja o en la estrategia entra a la baja y entonces gana esta parte. Cuando llega aquí a esa zona, pues entra a la alza y gana esta parte. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en periodos de lateralización, que está el 70% del tiempo más o menos de mercado, realmente los beneficios que toma esa estrategia de lateralización viene a ser más o menos el 70% de las veces que acierta, no el beneficio de lo que consigue, ¿no? Porque aquí, digamos, a lo mejor entra aquí y hace, pues, hasta aquí, y esta distancia es la que gana. Aquí entra aquí y esta distancia es la que gana. ¿Vale? Entonces, lo que se trata aquí en estos periodos de lateralización es que en estos movimientos que hacen estas estrategias ganen un poquito más que cuando te rompen y te sacan de aquí. Entonces, aquí, bueno, aquí pierdes, por ejemplo, imagínate que lo hubieras tenido aquí o por aquí, pues hubieras perdido casi lo mismo que aquí. Pero por eso se trata de ir haciendo que estas estrategias que están lateralizadas, trabajan en mercados laterales, puedan funcionar en este ámbito. Luego tenemos que es lo que se llama la estrategia mean reversion. Y luego tenemos otras que son estas de aquí, que son, vamos a borrar todo esto. Vale. Y luego tenemos otras estrategias que son las que comentábamos antes, que son eh, las de breakout o ruptura. ¿Vale? Entonces lo que hacen es que lo que buscan estas estrategias es en entrar en estas zonas de aquí para conseguir llevarse el máximo posible de esta distancia. ¿Qué ocurre? Que esas estrategias lo que van a hacer es entrar, por ejemplo, cuando la estrategia llega aquí, ellos entran aquí hacia arriba pensando que esta va a ir hacia arriba. Sin embargo, va hacia abajo y pierde. Esta otra, cuando baja hacia abajo, él hace así, pensando que esta va a seguir hacia abajo y sin embargo se gira y pierde también. Esta de aquí vuelve a hacer lo mismo, o sea, entra aquí hacia abajo, pero cuando llega, perdón, entra aquí hacia arriba pensando que se va a ir hacia arriba, pero cuando llega aquí va hacia abajo y pierde. Y sin embargo, hay un momento determinado en el que toma esa entrada
y efectivamente acompaña el precio de una forma importante y gana bastante. De hecho, estas son las estrategias que normalmente más rentabilidad generan. ¿Por qué? Porque suelen tomar distancias amplias, ¿vale? O sea, estamos aquí hablando, para que te hagas una idea, que aquí estamos hablando de un cero, casi un 1% en Forex, que es muchísimo, que luego todo esto va con apalancamiento y demás. Y aquí, en estos de aquí, pues estamos viendo que es un 0,08 lo que pierde, ¿no? Entonces, o bueno, puede perder un poco más. Ponte que aquí, porque está aquí abajo, ¿no? Vamos a poner aquí abajo que pierde esta distancia que hay aquí, porque era un 0,23. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que se trata es que esas estrategias, cuando ocurren, cuando se dan, ganen mucho más y ganen bastante más que todas las que han fallado juntas. ¿Vale? Y aquí estas estrategias normalmente tienen un 30%, 30, 35, 40% de acierto frente a las que pierden aquí. ¿Vale? Que es justo a la inversa de la mean reversion. Y luego hay otras estrategias que normalmente suelen ser muy ganadoras, que son las siguientes. Que, por ejemplo, una similar, no digo que sea igual a la que voy a explicar ahora, de la que utiliza o la metodología que utiliza Ivan Sherman, que es el campeón del mundo de futuros. ¿Vale? Entonces, en este caso es sobre el Standard & Poor's. Pero aquí, por ejemplo, lo que hace es, llega aquí, a lo mejor tú has entrado aquí en este punto porque está buscando la ruptura. Esa estrategia lo que hacen es entrar en fases de crecimiento, en fases de breakout, pero trabajando el mean reversion, ¿vale? O sea, es decir, trabaja con las dos filosofías. Oye, voy a entrar en momentos en los que esto está en una dirección e identifico que esta dirección es la buena, pero voy a entrar cuando se produzca algo en estos retrocesos de aquí, se produzca algún tipo de movimiento en estos retrocesos de aquí que a mí me permita entrar aquí y salir por aquí. Y salgo aquí, ¿ves? Y trabajo con un mean reversion, no hago grandes movimientos, sino que hago pequeñitos, pero aquí. Entonces, estas son estrategias que normalmente funcionan muy bien porque funcionan en base a una estrategia determinada, ¿vale? Sería esta de crecimiento, etcétera, etcétera. Bueno, a lo mejor no es tanto, sería un poquito menos por aquí. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que trabajan? Es estrategias de mean reversion, pero sobre tendencias definidas en un breakout de temporalidades normalmente mayores. Entonces, este tipo de estrategias, pues, suele funcionar muy bien, ¿vale? Y tienen un enfoque determinado. Por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre? Que aquí en este tipo de movimientos de que a lo mejor haya una pérdida. ¿Por qué? Porque este tipo de estrategias en un momento determinado están esperando que se dé un seguimiento que no se da y entonces aquí se pierde. Bueno, pero se ha perdido una respecto de varias, ¿no? Es lo que te digo de, oye, el mean reversion hace un 70% de beneficio de potenciales operaciones ganadoras frente a un 30%, pero en este caso, como lo hace sobre una tendencia ya existente, ese porcentaje de pérdida que tienes normalmente es mucho menor que que la parte de estrategias ganadoras en un reversión. Entonces, así, pues te aseguras un beneficio, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que este tipo de estrategias normalmente siempre tienen pérdidas. O sea, es decir, si tú me dices que hay un periodo de lateralización muy largo, muy largo, muy largo, muy largo, muy largo, muy largo, y que el robot o las estrategias están entrando en momentos de este tipo, pues entonces probablemente vas a tener casi un grado de acierto alto, pero nunca vas a llegar a un 100%. O sea, es muy difícil. ¿Dónde podrías incrementar? O sea, ¿qué es lo que podrías hacer para incrementar ese 70-30, ¿no? Pues incrementar en base a análisis y a analítica y a estudio de cada una de las estrategias que tienes. ¿Cómo puedo conseguir superar? Pero realmente lo que vas a incrementar son porcentajes adicionales. O sea, no vas a incrementar a un 100%, va a ser prácticamente imposible. Y también donde puedes conseguir un porcentaje muy alto es en estrategias que trabajan en contra, ¿vale? Es decir, lo que es un portfolio. Es decir, tú normalmente no utilizas una sola estrategia en trading algorítmico. Puedes utilizar un portfolio de estrategias que lo que te permiten es entrar en momentos determinados y que a lo mejor al cabo del día, puede que haya sacado un beneficio generalmente. Pero eso no significa que no haya perdido durante el día, o sea, es decir, al cabo del tiempo que tú estés operando, o de la semana, o de lo que tú quieras. Entonces, ahí, ¿qué es lo que ocurre? Que a lo mejor puedes sacar que tu ventaja es
está bien definida, tu ventaja estadística está bien definida, lo trabajas de una forma determinada y te da un beneficio alto frente a pérdidas que has tenido, pero que si tú estás diciendo, oye, en el día me da un positivo, perfecto, pues más o menos todos los días me da positivo, pero eso no significa que en las operaciones no pierda. Y luego que todos los días que te dé positivo suele ser mm, no habitual, tampoco depende cómo operes, o sea, qué tipo de operativa hagas. Entonces, pero bueno, ahí podríamos estarnos tirando hablando de ese tema 1000 años. Entonces sería otro tema diferente. Pero este tipo de enfoque y este tipo de cómo funcionan los mercados hace que sea muy complicado que en el largo plazo tú consigas un 100% de acierto. Prácticamente no lo vas a conseguir. Y además te tienes que mentalizar, tanto si haces trading manual como si haces trading algorítmico. La diferencia que trading algorítmico, pues no vas a vivir ese malestar, entre comillas, que te puede generar el empezar con una cuenta en negativo en un momento determinado si necesitas, o sea, si estás en una cuenta negativa y la tensión que te puede generar el conseguir el objetivo, ¿no? O cuando empiezas a tener una pérdida frente después de haber tenido varias veces positivo, ¿no? Que es una cosa con la que vas a tener que lidiar, ¿vale? Entonces, bueno, pues es como funciona. Bueno, pues espero que te haya gustado esta explicación y nada, te mando un abrazo muy grande. Hasta el próximo vídeo.